Bien, estimados jóvenes, lo he estado esperando durante bastante rato. Voy a continuar mi clase. La prueba de todas maneras va el próximo viernes. Entonces vamos a continuar desarrollando algunos problemas que estaban acá. Acá dice calcular la tensión en la cuerda que sostiene a la viga y a qué distancia se encuentra del punto A. Considere despreciable el peso de la viga. En este caso, ¿cierto? No se considera el peso de la viga comparado con los, los pesos exteriores de 200 newton y 60 newton. Entonces, tenemos una cuerda T que soporta el sistema y el sistema está en la horizontal. Hay dos puntos A y B. Esa distancia, el largo total de la barra vale 10 metros y esa distancia vale R. Entonces necesitamos conocer la barra, perdón, la distancia R, ¿cierto? Del punto A la tensión de la cuerda en cuestión. Entonces tenemos primero que nada una condición de equilibrio traslacional. Tenemos la fuerza apuntando hacia arriba, ¿cierto? De acuerdo al criterio del eje X e Y. Entonces arriba tenemos la tensión y hacia abajo tenemos el peso de 200 newton y 60 newton. Entonces, si uno hace el diagrama cuerpo libre, lo positivo hacia arriba, lo negativo menos 200 menos 60 igual 0, para que esté en equilibrio de tipo traslacional, y tengo menos 200 menos 60, te queda menos 260, pasa hacia el otro lado, con una tensión IT igual a 260 newton, que sería la tensión en la cuerda hacia arriba. Para la segunda condición, si esto era de 10 metros y esto vale R, obviamente esto vale 10 menos R, que es lo que es la diferencia. 10 menos R te queda 10 menos R, y esta es la tensión T. Entonces la condición de equilibrio rotacional, voy a hacer los torques respecto a este punto. Tenemos, ¿cierto?, la distancia R por los 200 newton, ahí está, y ese torque, ¿cierto?, haría girar el cuerpo en sentido antirreloj, y por lo tanto el torque sería positivo. Luego tenemos la otra fuerza, ¿cierto?, de 60 newton, que está actuando en un punto, en una distancia tal al punto O de 10 menos R metros. Y ese torque, ¿cierto?, y esa fuerza haría girar el cuerpo en sentido, ¿cierto?, reloj, y el torque es negativo. Entonces aquí lo que hago es desarrollar, anoto los 200 newton por R, 60 por 10 son menos 600 newton, y menos con menos te queda más, 60 newton por R. Entonces aquí lo que hago es agrupar términos que tengan R a un costado. Tengo 200 newton R más 60 newton R, tengo 260 newton por R. Y los menos 600 newton lo paso hacia el otro lado con signo negativo, con signo positivo, perdón. Entonces ahí elimino los newton, que son la unidad de fuerza, ¿cierto?, para cada uno de ellos, y despejo el R. Entonces te queda 600 newton dividido por los 260 newton. Y al dividir eso con eso te queda 2,03 metros en cuestión, ya que se te van los newton, ¿cierto? Y te queda 2,03 metros, que sería la distancia en cuestión. Ahora, si tú quieres saber esta otra distancia, serían los 10 menos 2,03, que te da un total de, si lo hacemos ese cálculo, serían los 10 menos 2,010 metros menos 2,03. Eso te da un total de 7,97 metros desde el punto B al punto O. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Bien, continúo. Acá tenemos otro ejercicio donde dice calcular las tensiones de 1 y de 2 en los siguientes esquemas. Entonces, acá yo tengo un sistema que está constituido por tres cuerdas: la cuerda de tensión T1, la cuerda de tensión T2 y la cuerda de tensión T3, y la cuerda T2 haciendo un ángulo de 60 grados respecto de la horizontal. Entonces ahí hay un punto común, que es un nodo, un nudo, y tenemos una masa, ¿cierto?, de 4 kilogramos. Entonces vamos a hacer el análisis para la primera parte, ¿cierto?, que es la masa de 4 kilogramos por la tensión T. Entonces me voy a ese sistema referencial. Desde el extremo de la barra, perdón, desde el extremo de la carga hacia arriba tengo la tensión T3, y hacia abajo tengo el peso M por G. Entonces, si yo hago el diagrama cuerpo libre, en el eje horizontal no tengo ninguna fuerza, 0, y en el eje vertical tengo la tensión T3 menos el peso mg igual 0.
Entonces aquí tengo despejo el peso y te queda que la tensión T sub 3 igual a mg, es decir, esto vale 4, que sería la masa por la aceleración de gravedad de 10, y la tensión que me da de esa cuerda es de 40 newton, es decir, esa cuerda debe ser capaz de soportar una tensión de 40 newton en cuestión, si no se cortaría el sistema. Y ahora vamos a analizar, ¿cierto?, lo que es el nodo. Del extremo superior de la cuerda, en el nodo, ¿cierto?, aparece nuevamente la tensión T sub 3 hacia abajo, pero esa tensión T sub 3 ya se conoce, porque recuerde que a toda fuerza siempre se le opone otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Por tanto, del extremo de O hacia abajo aparece la tensión T sub 3. Nos damos el mismo sistema referencial X e Y. En el eje horizontal, apuntando hacia la izquierda, tenemos la tensión T1 y esta tensión T2 la debo proyectar y descomponer en sus componentes correspondientes. Ese ángulo 60 grados se repite aquí abajo, 60 grados. Por lo tanto, cuando yo me paro aquí, en esta tensión, a esa tensión le vamos a llamar T sub 2 coseno porque es adyacente del ángulo en cuestión de 60 grados. Y ahora esta componente, ¿cierto?, la proyectamos en la vertical, y si yo me paro aquí, ¿cierto?, ese ángulo sería, o esa tensión sería T sub 2, el ángulo es opuesto a mí, por seno 60 grados. Entonces ahora trabajamos con los componentes T2 seno 60 en el eje vertical y la T2 coseno 60 en el horizontal, y no olvidamos de esa fuerza que estaba ahí proyectada a 60 grados. Entonces, ¿qué tenemos en el eje X? Apuntando hacia la derecha tenemos T2 coseno 60 grados menos T1 igual 0. Y en el eje vertical tenemos T sub 2 seno 60 grados menos T sub 3 igual 0. Entonces vamos a decir acá, del eje de las Y, esta tensión T sub 3 la paso hacia el otro lado y te queda T2 seno 60 grados igual a T sub 3. O sea que T sub 2, el seno 60 grados está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda que T sub 2 igual a T sub 3 partido por el seno 60 grados. Como la tensión T sub 3 ya la conocemos, reemplazamos por 40 newton, que fue el resultado que obtuvimos anteriormente, lo divido por el seno 60 grados. Y eso te da un valor de 46,18 newton. De igual forma, del eje de las X, que es la ecuación que está arriba, despejamos, ¿cierto? Eso pasa hacia el otro lado con signo negativo, multiplicamos por menos 1 y te queda que T1 es igual a T2 coseno 60 grados. Es decir, la T2, que es 46,18 newton, lo multiplico por el coseno 60 grados y eso te da 23,09 newton. Entonces con eso tenemos determinadas las tensiones T1, T2 y T sub 3 que nos piden, ¿no es cierto? En realidad nos pedían T1, T2, pero también debería descomponer esa tensión T sub 3 que se conocen a partir del sistema. Entonces esta cosa aquí la vamos a colocar y T sub 3. Eso. Bien, vamos con este otro problema. Este otro problema dice el bloque de la figura B, que pesa 712 newton. El bloque de la figura pesa 712 newton. El coeficiente de roce estático entre el bloque y la mesa es de 0,25. Encontrar el máximo peso del bloque A para que el sistema esté en equilibrio. De acuerdo a las condiciones iniciales del problema, tengo tres tensiones, ¿cierto? Tengo tres cuerdas, una formando un ángulo 45 grados. Y esto tiene una tendencia lógica, ¿cierto?, a bajar y por lo tanto a mover el sistema en ese sentido. Por lo tanto, hay algo que lo debe de retener, que es una fuerza que es opuesta a la línea de movimiento que ya debe tener por forma natural, que sería la fuerza roce, que es contraria a la anterior. Entonces vamos a hacer el análisis para los sistemas. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bloque que está depositado, el bloque B en la mesa? Tengo su normal, tengo su peso, tengo la tensión T sub B y tengo la fuerza de roce, ¿cierto?, en sentido contrario a la línea de acción. Para el bloque A tengo la tensión T2, T sub A y tengo el peso M sub AG. Ahí está. Y analizo nuevamente el nodo y obviamente si a esta fuerza yo le llamé T sub T, debe aparecer una tensión T sub T en sentido contrario de igual magnitud y sentido contrario para esa cuerda. Tengo la tensión T sub A que aparece de aquí, ¿cierto?, que es la misma tensión en cuestión. Y esa tensión T sub C la descompongo, ese ángulo 45 grados se repite aquí abajo, 45, 45, 90, te da un triángulo, ¿cierto?,
con dos ángulos de 45 y 1,90 isósceles, y ahí tenemos entonces esa proyección. Me paro aquí en esa línea negra segmentada, le llamo T sub C, seno de 45 grados. Y ese ángulo 45 grados, si le faltan otros 45 para completar 90, por lo tanto, esa proyección vale T sub C, seno de 45 grados. Entonces vamos viendo el nodo. Vamos a analizar el nodo O, que le llamamos. Entonces en el eje X que tenemos T seno 45 menos T sub B igual 0. Y en el eje vertical tenemos T sub C seno 45 menos T sub A igual 0. Entonces de aquí, de la ecuación 1, esto que era negativo pasa al otro lado positivo, el seno de 45 grados 0,70, te queda T sub C por 0,70 igual a T sub B. O sea que T sub C es igual a T sub B partido por 0,70. Y como T sub B vale 178 newton, ¿y de dónde aparecen esos 178 newton? Aparecen de este sistema. ¿Ya? Tenemos la tensión T sub A, tenemos el peso M sub AG para la masa que está colgando ahí. En el eje X no hay ninguna fuerza y en el eje vertical tengo la tensión T sub A menos el peso y por lo tanto la tensión T sub A igual a mg. Entonces para el bloque A que está colgando tenemos ese sistema, tenemos 0, tenemos 2 el eje vertical, la tensión T sub A menos MAG, por lo tanto de aquí yo puedo concluir que la tensión T sub A igual al peso en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta cuerda tiene que ser capaz de soportar el peso del objeto, si no se cortaría esa cuerda. Y para el bloque que está sobre la mesa el B, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión T sub B menos la fuerza de roce. Ahí está. Y eso debe ser igual a 0 porque tiene que tener una condición, ¿cierto?, de inamovibilidad o de reposo o de equilibrio. Por lo tanto, no se puede mover en el eje horizontal, porque recuerda que lo que nos están pidiendo es el valor máximo del peso para evitar que el sistema se mueva o para evitar, ¿cierto?, o para mantener el sistema en equilibrio. También en el eje vertical tenemos la normal NB y tenemos su peso M sub BG igual 0. Y cada vez que haya fuerza de roce, coloque la fuerza de roce como el producto de la coeficiente de roce por la normal. Entonces de la ecuación 1, aquí estoy indicando la fuerza de roce la paso hacia el otro lado, te queda T igual a FR. Continúa hacia el lado, por favor. T sub B es igual a FR, pero FR vale μ por N sub B. El μ vale 0,25 por N sub B, pero de la ecuación 2, la normal es igual al peso. Despeje usted por favor aquí la normal y te queda N igual a M sub BG. Y por lo tanto la tensión entonces te queda T sub B es igual a 0,25 por la normal correspondiente, que ahora es el peso del cuerpo en cuestión. Y si yo reemplazo los datos, 0,25, recuerde usted que me están dando el peso, no la masa, ¿cierto? Serían 712 newton. O también, si usted quiere usar G igual 10, esto sería 71,2 kilogramos, lo multiplica por G igual 10, metros segundo cuadrado, y se le queda 712 newton. Y eso le da lugar a 0,25 por 712, le queda un valor de 178 newton, que sería la tensión en la cuerda. Entonces, si yo me devuelvo hacia arriba, ahora T sub B vale 178, lo divido por 0,70 y te queda 254,2 newton. Y de la ecuación 2, T sub C, seno 45 grados es igual a T sub A, pero T sub A es igual a M sub AG, y por tanto eso te queda M sub C, seno 45 grados es igual a 254 newton por 0,70, y eso te da un valor de 177,9 newton. Es decir, si este cuerpo tiene un valor, un peso máximo de 150 newton, el bloque no se mueve. Si tiene 140, tampoco se mueve. Si tiene un valor de 180 newton, el sistema, ¿cierto?, cae hacia acá y el bloque, ¿cierto?, se desplaza hacia la derecha nuestra. Por lo tanto, el valor máximo es 177,9 newton. Obviamente hay un rango de tolerancia porque estamos usando G igual 10, pero eso debería ser el valor máximo de ese peso para evitar que el bloque B resbale.
Bien, vamos a cerrar esta hoja, de ahí se la subo, ¿ya? Vamos a agregar otro problema aquí para resolver. Vamos a ir a buscar otro problema. Vamos a ir a buscar otro problema. Me espera un poquito, por favor. Vamos a copiar. Y esto lo llevamos a nuestro sistema. Y lo vamos a pegar acá. Y así que vamos a colocar la resolución. Esto lo vamos a hacer en la otra hoja. Y vamos a colocar la resolución. Bien, vamos a resolver entonces este problema que aparece acá. Dice la viga uniforme de 0,6 kilonewton, es decir, esto tiene ahora un peso, está sujeta a un pasador en el punto P, ahí está el pasador. Calcule la tensión en la cuerda y las componentes de la fuerza de reacción que ejerce el pasador sobre la viga. Entonces hay que calcular esas reacciones, ¿ya? Y hay que calcular la tensión en la cuerda. Entonces la cuerda hace un ángulo de 40 grados, la distancia entre el punto de apoyo y los extremos de la cuerda son 3/4 de L y tiene un pequeño peso, ¿cierto?, en su extremo de 800 newton. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre el sistema? Aquí tenemos las fuerzas. Vamos a copiar esto, lo vamos a llevar al Paint para... y lo vamos a pegar acá para poderlo explicar. Entonces nos vamos a dar un pequeño sistema referencial. Ese, oh, quedó chueco. Ese es el eje X. Y ese es el eje el eje de la Y y el eje de la X. Ya, y vamos a poner el eje de las Y. Ahí está entonces mi sistema referencial. Entonces con eso declaro que lo que apunta hacia la derecha es positivo, lo que apunta hacia la izquierda es negativo, lo que apunta hacia arriba positivo y lo que apunta hacia abajo es negativo.
y esto es el DCL. Ahí está. Que lo que es el DCL es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en el eje X? Obviamente tengo la tensión de F sub T, y esa fuerza F sub T la tengo que descomponer en una proyección tanto horizontal como vertical. Y eso es lo que voy a presentar aquí. Déjeme insertar ahí una componente, copiar y la pegamos y la llevamos acá. Y vamos además a proyectar esto, lo llevo a ¿dónde? Aquí, ahí está. Entonces esa fuerza F sub T la vamos a proyectar y la vamos a descomponer en esa componente. Ahí está ese componente horizontal. No está cortada la barra. ¿Cómo lo hago? Ahí lo voy a proyectar. Ahí está la componente horizontal y ahora voy a proyectar la componente O vertical hacia arriba. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí estaría la situación. Y esto sería F sub T. Y el ángulo de 40 grados se repite aquí arriba. Ahí.
y este es los 40 grados. Por lo tanto, esta tensión que está aquí, la horizontal, se va a llamar F. Eso se va a llamar F sub T cos de 40. Es esa proyección. Y la otra proyección se va a llamar lo mismo. F sub T 100 de 40 grados. Ahí. Entonces tenemos la descomposición en cuestión. Entonces, la fuerza F de 40 grados la descompusimos en una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, ¿qué tenemos ahora en el eje X? En el eje X tenemos la fuerza de reacción horizontal en el pivote, porque esta fuerza que está aquí no estaría siendo equilibrada. La F sub T coseno 40 grados estaría metiendo esto hacia el sistema, por lo tanto tiene que haber una fuerza de reacción, de tal manera que esas dos se equilibren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos en el eje horizontal, tenemos FRH menos F sub T coseno 40 grados. ¿Ya? Y en el eje vertical, ¿qué tendríamos ahora? Si vemos el dibujo, tengo dos fuerzas. La fuerza F sub T seno 40 grados más la reacción vertical. Y hacia abajo tendría entonces la fuerza de los 600 newton que corresponde al peso de la barra y a los 800 newton. Entonces en el eje vertical tendríamos la fuerza de reacción vertical más la componente horizontal, ¿cierto? La componente vertical de la descomposición de la fuerza, menos los 600 newton, menos los 800 newton. Entonces ahí tendríamos el sistema de equilibrio de las fuerzas. Y la sumatoria de los torques respecto del punto P. Obviamente hago lo respecto al punto P, aquí voy a hacer los torques. Al hacer los torques respecto al punto P, elimino dos fuerzas que son desconocidas porque el vector de posición para esas dos fuerzas sería cero. Llegan o concluyen, son concurrentes al punto P o salen de él, ¿cierto? Y la distancia de la fuerza al punto P sería cero. Entonces, ¿qué te queda? Te queda los 3/4, ¿cierto? De la componente horizontal Ft seno 40 grados, ¿cierto? Sería la fuerza vertical hacia arriba por esta distancia que sería los 3/4. Y eso tiende a hacer girar el cuerpo en sentido reloj, y para eso el torque es positivo. En cambio, el peso de la barra, ¿cierto? Tengo aquí el peso de la barra, y este peso de la barra debería estar los 600 newton, debería estar a una distancia L medios. Debería estar ahí. Y esa distancia vale L medios. Esa distancia vale L medios y de igual forma debería estar ahí. Así que esta distancia vale L medios y esa distancia vale L medios. Entonces aquí vamos a mejorar esto un poquito para que se pueda entender. Ahí.
Entonces, ¿qué tenemos? Vamos al diagrama cuerpo libre. Tenemos 3/4, que sería la distancia. Esa distancia que está ahí vale 3/4 para la fuerza por la componente horizontal vertical, que vale seno de 40 grados, por el ángulo de 90 grados, por el sin de 90 grados, y seno de 90 grados vale 1. Luego tenemos L por 800 newton, que es toda esa distancia por el seno de 90 grados, y el seno de 90 grados vale 1. Y esto hace girar el cuerpo en sentido reloj y el torque es negativo. Y luego tenemos los 600 newton, que están actuando en el punto L medio por el seno 90 grados, que vale 1. Y también eso haría girar el sistema en sentido eh, reloj, por lo tanto el torque sería negativo. Y si tú reemplazas estas situaciones, ¿cierto? Y despejas adecuadamente, obtienes una fuerza total de 2280 newton, o bien con dos cifras sin negatividad, 2,3 kilonewton. Entonces, ahora lo que hay que hacer, hay que determinar la fuerza en el pivote, ¿cierto?, en cuestión. Y eso es lo que vamos a hacer entonces a continuación. Entonces vamos a reemplazar este dibujo porque no me parece muy adecuado, lo vamos a colocar este que aparece acá. Lo vamos a colocar ahí en la resolución del problema. Ahí tenemos entonces la descomposición de la fuerza, y esta distancia vale 3/4 de L. Entonces vamos a despejar ahora, de esta ecuación vamos a despejar y vamos a calcular las componentes horizontal y vertical. Bien, no hay nadie todavía. Entonces vamos a ir de la ecuación 1, de 1, tenemos ahí, y vamos a despejar esta ecuación. Ocupo eso, coloco el igual acá, y eso es igual a qué cosa. La fuerza F sub T era, la acabamos de sacar, eso vale 2280 newton. Y eso lo multiplico por el coseno de 40 grados. Y eso es igual a 2280 por el cos de 40 grados. Y eso te da un valor de 1746,58 newton. Entonces ahí tenemos la componente, la reacción horizontal en el pivote, y ahora vamos a calcular la reacción vertical en el pivote, y para eso voy a usar la ecuación 2. Entonces de 2 voy a ocupar esta misma ecuación que está aquí y la despejamos adecuadamente. Igual la F sub T, que era positiva, pasa con signo negativo, y menos 600 menos 800, que eran negativo, pasa con signo positivo hacia el otro lado. Ahí está. Entonces continuamos nuestro desarrollo hacia abajo. Esto te queda
Y esto de aquí te queda 6 y 8 son 14. 1400 newton. Ahí. Y eso te queda menos F sub T. ¿Y F sub T cuánto era? 2280 newton. Y eso lo voy a multiplicar por el sin de 40 grados. Arreglar eso en forma inmediata. Y a eso le sumo más 1400 y eso igual a 0. Entonces de aquí despejamos la reacción vertical en el pivote. Entonces eso te queda copiamos eso que está ahí, pegamos acá y eso te queda igual. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar, colocamos el signo negativo, menos 2280 por el sin de 40 grados, ¿cierto? Igual, eso nos da un valor de 1465.55 y a eso le suma 1400 y eso te queda menos 65,55 newton. Y ahí estaría entonces la componente vertical, tendríamos la componente horizontal, ¿cierto? Y las reacciones en el pivote, tanto horizontal como vertical, y tendríamos la fuerza en cuestión. ¿Qué significa eso? Eso significa entonces esto lo vamos a poner aquí abajo, significa que apunta en sentido contrario al supuesto. Ahí estarían entonces las reacciones horizontal y vertical en el pasador. Entonces esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí a continuación. Y eso que está ahí y ahí estaría entonces la condición de equilibrio translacional, la condición de equilibrio rotacional, las diagramas de cuerpo libre, las fuerzas, estaría la fuerza F sub T y ya, y ahí estaría entonces reitero, estaría la condición de equilibrio translacional con sus correspondientes ecuaciones de acuerdo al diagrama cuerpo libre, estaría la sumatoria de los torques respecto del punto de un punto P, ¿cierto? Y estaría, ¿cierto?, también el despeje de las ecuaciones para determinar la fuerza de reacción horizontal y vertical en el pivote. Entonces vamos a guardar esta hojita
Vamos a guardar esto. Y jóvenes, con esta explicación, yo llego hasta acá hoy día con la clase. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la mañana. De 8 a 8 un cuarto yo abro la prueba, le doy las explicaciones y tendríamos nuestra prueba en cuestión. Que estén bien, cuídense. Hasta luego.